Muy bonito, ¿no? Esta presentación, muchas gracias, María, Dios, gracias, ¿verdad?, por transmitirnos y hacernos recordar que en Cristo todos somos especiales y somos hechuras suyas, ¿no? Y más sabiendo que fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo, y por más que nos embarremos a veces del lodo del pecado, traemos ese sello del Señor, ¿no? Traemos su marca en nosotros, ¿verdad? Y nadie nos podrá borrar de nosotros. Por eso de ahí nuestra confianza en la seguridad de nuestra salvación. ¿Cómo les fue en esta semana, hermanos? ¿Quiénes tuvieron luchas, preocupaciones? ¿No? ¿Todo bien? Sí, Dios los guardó. ¿De qué manera Dios mostró su amor en ustedes en esta semana? Así que lo hayan sentido palpable. ¿Alguien quisiera compartirnos? Bien, qué bueno, gracias por compartirnos. Sí, Marta. Bueno, esta semana casi todos los meses han estado las primeras bajas, y ayer estaba yo preocupada porque vienen pagos de otras cosas, y todos los días se lo hacen, pero ayer Dios se manifestó de manera maravillosa, porque hubo una gran entrada, y yo espero también eso, porque yo no sé, la verdad, estaba yo preocupada, y después dije, oye, ¿qué estás confiando? Dios no te va a dejar, Dios nunca te ha dejado, y eso es tan cierto, Amén. Dios nunca nos va a soltar, hermanos. Él siempre va a estar con nosotros en todo momento. Lo vemos, y a pesar de nuestra forma de ser, de nuestro carácter, de nuestros comportamientos, pensamientos, Dios se sigue manifestando en nosotros. Él sigue siendo fiel a sus promesas, a sus cuidados. En esta mañana vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Nehemías. El capítulo 5 del libro de Nehemías. Antes de entrar al capítulo 5, me gustaría hacer una breve recapitulación de todo lo que, cómo hemos venido trabajando en el libro de Nehemías y qué es lo que ha estado pasando. ¿Se acuerdan que la historia comienza de esta manera? Unos hermanos de Nehemías llegan a donde él estaba trabajando, sirviendo como copero del rey, y él se interesa por la situación de su pueblo, y ellos le comentan que la situación estaba muy crítica, que las murallas se habían caído, las puertas quemadas. Entonces Nehemías, al enterarse de esto, ora, pide dirección a Dios, ayuna y llora por la situación tan lamentable que estaba viviendo el pueblo. Entonces, en su oración, él pide hallar gracia ante los ojos del rey. Se da la oportunidad en donde el rey le cuestiona que por qué se veía decaído, por qué estaba triste, y él le responde: ¿cómo no voy a estar triste sabiendo que la situación de mi pueblo está devastada, ¿no? Entonces el rey le dice: pues, ¿qué puedo hacer por ti? Y él le dice: pues quiero que me des permiso, ¿no?, para visitar, para ir a ayudar a mis hermanos, pero también quiero que me des permiso para cruzar otras fronteras y poder cortar madera para la reconstrucción de mi pueblo. Entonces el rey le concede sus permisos,
Él llega, inspecciona el lugar, organiza a la gente y empiezan a tener dos luchas, una lucha externa y una lucha interna. Esto lo vimos hace 8 días en la lucha externa, cuando se burlan de Nehemías, cuando se unen para poder asustarlo y querer derribar la construcción que estaban ya haciendo. Nehemías ora y después surge un problema, una lucha interna dentro del pueblo cuando la gente se empieza a desanimar porque veían la obra muy pesada, el trabajo ya muy cansado, y sobre todo en la tribu de Judá, que dijeron: ya no vamos a poder, es mucho el escombro, la gente está cansada, la gente ya está agotada, ya no vamos a poder hacer nada. Entonces, ¿qué hace Nehemías? Lo vimos hace 8 días. Él ahí no dice la Biblia que ora, sino que ahí él anima, fortalece a la gente, ¿no? Y empieza a hacer un cambio dentro de la estructura de la forma en cómo venían trabajando, y pone guardia, seguridad y todo, y al parecer todo comienza a marchar bien nuevamente. Y aquí vamos a llegar al capítulo 5 y va a surgir una prueba, una lucha más fuerte que las que él había tenido anteriormente, porque cuando la lucha es de afuera, lo que él hacía era orar. Pero en esta ocasión vamos a ver que surge una lucha muy lamentable internamente. Y les voy a pedir de favor, para que todos participemos y despertemos, vamos a hacer la lectura entre todos, pero vamos a tratar de comprender la lectura. ¿Sale? ¿Qué les parece? Empiezo yo, Nehemías capítulo 5, luego Karen. Después voy a pedir a mi hermano Cruz, y así nos vamos sucesivamente para que estemos atentos en la lectura, ¿sale? Y no dejemos mucha pausa. Ok, Nehemías capítulo 5. En esos días, algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y bienes. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nombres y a los funcionarios y les dije: ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué una reunión pública para tratar el problema. En la reunión les dije: estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos, pero ahora son ustedes los que los someten a esclavitud. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí: no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían andar en el temor real para evitar que no pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además, devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero
Sacudí los dobleces de mi mano y les dije: si no cumplen su promesa, y así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió: amén. Todos alabaron al Señor y cumplieron con la colectura. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. Los gobernantes anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esta manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir piedras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. Además, 150 judíos oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban en mi mesa. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían buey, 6 ovejas, cabras selectas y una gran cantidad de carne de aves. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la nación que me correspondía como gobernador, porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Oh Dios mío, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. Amén. Amén. Está tremenda la historia, ¿no? De esta narrativa que hace el libro de Nehemías con respecto a todo lo que sufrieron en la reconstrucción de la muralla. Hay muchas obras que nosotros podemos apreciar. Una de esas, por ejemplo, las obras, las pirámides de Egipto, podemos ver, ¿no? Apreciar, y mucha gente va, se toma fotografías y todo eso, pero cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay detrás de esa construcción. Aquí lo mismo, hermanos, ¿qué podemos aprender? Pues la obra de Dios, una iglesia, a veces queremos una iglesia más grande, soñamos porque no hay un ministerio de esto, pero todo esto va a implicar una disposición de cada uno de nosotros, va a implicar sacrificio de cada uno de nosotros. A lo mejor ustedes pasan, ¿no?, en algún otro lugar, visitan alguna otra comunidad, algún otro estado, y dicen: ¡ay, qué bonito, qué hermoso! Me gustaría tener una casa así, me gustaría asistir en una iglesia así, me gustaría estar en un lugar así. Pero todo eso que nosotros vemos, todo ministerio fructífero que a veces vemos, ¿no? De repente nos admiramos de ciertos ministerios, de ciertas obras que otros hacen, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Hay un sacrificio, hay una entrega, hay una disposición. Y mientras nosotros no estemos dispuestos a sacrificarnos, a disponer de nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro talento, nunca vamos a lograr alcanzar ese sueño. A mí me impacta lo que aquí acabamos de leer, pero me gustaría que de manera personal cada uno de ustedes, el que quiera participar, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en esta porción de la palabra? ¿Qué fue lo que captó tu atención? No lo vuelvan a leer, pero me imagino que la lectura llegó algo ahí en tu mente. El ejemplo de Nehemías. Se pone a sí mismo como ejemplo cuando dice: yo mismo he hecho esto y también voy a regresar, ¿no? Ok, muy bien, el ejemplo de Nehemías. ¿Qué más? Como también él, su provisión no la aceptó, porque, o sea,
Exactamente, como él vio la necesidad del pueblo y ya no quiso ser una carga más para el pueblo. Muy bien. No se limitó a ir y reconstruir el muro solamente. Ok. Él vio la necesidad que en ese momento las deudas que tenían la mayoría del pueblo. Muy bien. No se limitó en una cosa. ¿Qué más? Sí, Mar. Pues el liderazgo de Nehemías, ¿verdad? Porque como él pudo hacer todo esto, quitar todas esas cargas del pueblo que estaban cobrando, y vio la necesidad del pueblo, ¿no? Que se corrompió, porque venían desde que a sus hijos y a sus hijas. Entonces digo, es algo tremendo, ¿no? Que lo vemos así nada más así por encima, pero es algo muy fuerte. Y Nehemías tuvo ese liderazgo y esa capacidad para resolver todas esas situaciones. Así es, ¿no? A mí me llamó la atención cómo Nehemías no solamente se limitó a trabajar en el muro, sino que él también velaba por los oprimidos, se preocupaba por ellos. Ok, muy bien, sí. ¿Qué más les captó la atención? El compañero pedía y él no estuvo de acuerdo con la manera que pedían el dinero, como dice, ¿verdad? Que él no llevaba su que no quería a Dios y no actuó de esa manera que los demás actuaban. Ok, de cómo gobernaron los anteriores, ¿no? A él. Y él no quiso gobernar de esa manera, ¿no? Porque él temía a Dios. ¿Algo más? La autoridad que tenían porque el pueblo le obedece. Exactamente, ¿no? Y así podemos sacar un montón de ideas, de principios básicos para el buen funcionamiento de una comunidad, ¿no? Es muy interesante notar que Nehemías es un hombre de oración, y lo que vimos hace 8 días es que cada vez que vemos en el libro de Nehemías que él ora cuando la lucha viene de afuera, donde él no tiene el control. ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando algunas personas se unieron y dijeron lo vamos a atacar, y a él le llegó la noticia de que lo querían atacar, las burlas que le hacían hacia él, y al no tener el control sobre los otros pueblos que se burlaban de él, que lo amenazaban, ¿qué hacía Nehemías? Oraba. Y una y otra vez vemos que dice que él oraba y decía y oramos. Pero cuando la lucha es interna con el pueblo, donde él puede ejercer, vemos que Nehemías, por ejemplo, aquí, si hubiese sido externa la lucha, él hubiera puesto y oramos para que el Señor supliera esas necesidades o nos ayudara. Pero como es aquí, no dice que él ora. Siempre vemos que cuando la lucha es interna, lo que Nehemías hace es obrar y hablar. Eso es lo que él hace. ¿Se acuerdan en la lección pasada? Cuando el pueblo estaba en desánimo, él ora y él habla y los anima. Y ahora aquí no dice la palabra que Nehemías oró para que Dios tocara el corazón de los funcionarios y los de la realeza para que regresaran el dinero. No, él fue y los confronta, porque estaba dentro de su autoridad poder intervenir, estaba dentro de sus posibilidades poder hacer algo por su pueblo. Y es lo que vamos a ver. He titulado esta enseñanza Trabajando o Trabajar en Comunidad, hermanos. Y Dios, a través de esta enseñanza, me hizo ver varias cosas de las cuales yo estaba mal o tenía un mal concepto, ¿no? Por ejemplo, a veces como pastores queríamos que todos los hermanos hagan las cosas, ¿no? Vamos a hacer un aseo y un aseo general y todos tienen que venir, sea rico, sea pobre y todo, ¿no? Pero con esto podemos aprender que no todas las personas están en la disposición, ni tienen los recursos, ni la capacidad de participar en ciertas cosas. Ahora, esto no quita la responsabilidad que tenemos de contribuir hacia un mismo propósito.
todos podemos participar para alcanzar el objetivo. Desde la postura, desde el escalón donde Dios nos ha puesto. ¿Sí? He visto iglesias y he visitado muchas iglesias. Me tocó visitar una iglesia, no es bautista, en donde a la hora de los anuncios el pastor dijo: urge que hagamos un salón para los niños. Y eran como 250 personas. Y en esa reunión dijeron: ¿de cuánto vamos a cooperar? Y se levantó uno que es arquitecto y dijo: pues, ¿qué les parece de 3,000 por familia? Bueno, él desde lo cuánto gana él, a lo mejor para él 3,000 pesos son 300 pesos, pero ¿qué hay para el que va al día? ¿Qué hay para el que tiene que vender y apenas si obtiene para los gastos de la escuela, de sus hijos, de la esposa, de la familia y todo lo que implica esto? Entonces, como iglesia, hermanos, como comunidad, como cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a trabajar en comunidad. Y eso es lo que hoy vamos a aprender aquí. Mire, la disposición. Esto no es negociable. Todos como cuerpo de Cristo tenemos que estar dispuestos a contribuir, a participar en alcanzar la meta y la obra que Dios nos ha encomendado. Quizás no todos de la misma manera, pero desde el escalón donde Dios nos ha puesto. Todos. Y esto es lo que vemos aquí, lo estudiamos en la semana pasada. ¿Qué pasó con las hijas de los gobernadores? ¿Qué hacían? Participaban desde las hijas, que eran princesas de aquellos. No dijeron: a ver, hija, tú quédate en tu casa, tú no te ensucies las manos. No, todos trabajaron. Y todos tenemos que trabajar, todos tenemos que tener la disposición de servir en el cuerpo de Cristo, porque a todos nosotros Dios nos ha dado una habilidad. Y esto es lo que aquí nosotros vemos, la disposición. Y también aprendemos con respecto a la disposición que hay muchas personas dispuestas a servir, pero no están en condiciones de hacerlo. Escuchemos esto. Hay muchas personas dispuestas a servir, pero no están en condiciones de hacerlo. La iglesia debe ser paciente, debe ser comprensiva, debe ser empática. ¿Con quién? Con aquellos que son más vulnerables. Hay hermanos aquí que cada fin de mes se preocupan porque tienen que pagar una renta. Esa preocupación es ajena a alguien que tiene una casa propia. El que tiene una casa propia no se está preocupando que tiene que pagar una renta al mes. Pero el que paga está preocupándose ya, faltando una semana, unos días, ya está pensando si no ha completado para la renta, y si se junta con la colegiatura, y si se junta con el recibo de la luz, y empieza esa preocupación, una preocupación que para algunos ni siquiera está en su lista de gastos. Entonces vemos aquí, hermanos, que la iglesia debe ser paciente. De repente nosotros decimos, ¿no? Es que esa persona no viene, nunca está aquí, nunca. Bueno, a lo mejor hay que ver también su condición. A lo mejor es maestro, a lo mejor tiene otra profesión y no puede estar en la actividad que se va a hacer. A veces no puede, pero sí puede de otra manera. Así como no es justo también, ¿verdad?, que como en este caso, el ejemplo que les ponía,
que todos parejos iban a dar una cooperación de 3,000 pesos, pero ahí había viudas, había una familia con un enfermo, ahí había alguien que no tiene que comer, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? A lo mejor pedir prestado para estar, y ahí es donde Nehemías interviene. ¿Qué dice Nehemías? Yo ya no quería ser una carga para el pueblo. La disposición. Esto no es negociable. Todos tenemos que estar dispuestos. Si mi trabajo no me permite participar, hay otras maneras de cómo participar. Hay otras maneras de cómo demostrar que esa obra a mí me interesa, que ese proyecto de la iglesia a mí me interesa. Hay otras maneras cuando hay disposición. ¿Sabe qué, hermano? Miren, yo sé que van a limpiar, yo por mi trabajo no puedo estar, pero miren, ahí les voy a mandar una agüita, unos refresquitos o un lunch, algo para los que van a trabajar. ¿Yo qué estoy haciendo? Desde mi escalón estoy demostrando mi interés y mi deseo de querer ayudar en la obra de la iglesia. El problema está cuando somos ajenos a la obra. Yo no puedo y ni me interesa, ¿verdad? Ni pregunto ni nada. Eso no se vale. Lo que vemos aquí es un pueblo dispuesto a servir, aunque no todos estaban en la misma condición de hacerlo. ¿Qué grupos encontramos en esta lista que menciona Nehemías? ¿Cuántos grupos hay aquí? A ver, ¿alguien los detectó? Y estos grupos lo encontramos en la sociedad, en la misma familia, en la iglesia, porque son grupos que regularmente en una comunidad, por ejemplo, aquí, incluso aquí puede haber estos grupos, ¿no? Pueden estar aquí. Y aquí en la lista del libro de Nehemías es muy marcado estos 4 grupos. ¿Alguien lo notó? Ok, vamos a ver. Número 1. El grupo 1 es el grupo de los pobres, ¿sí? Pero ahí estaban trabajando, pero no tenían tierra, no tenían casa, pero ahí estaban trabajando. Y este grupo ya se estaba quedando sin comida. Y eso es lo que vemos aquí. Decían, nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. O sea, es un grupo que estaba ya desmayándose por el cansancio del trabajo y sin tener alimento. Y vemos otro grupo, el grupo 2, los que sí tenían tierra, pero las empeñaron. Y empeñaron sus tierras. Eso está en el versículo 3. Otros decían, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Es decir, ellos ya los bienes que tenían los empeñaron, pero ellos ya sabían que no iban a poder recuperar esas tierras. ¿Por qué? Porque al empeñarlo, la garantía es cuando yo coseche los frutos de mi producción, yo te pago y me devuelves mis tierras. Pero aquí entregaron las tierras, les dieron el dinero y no las trabajaron porque estaban ocupados en el trabajo de la construcción. Y ellos sabían que esas tierras ya estaban perdidas. Ya todo está, la casa, los viñedos, las tierras ya no les pertenecían porque ya no iban a tener cómo rescatar esas tierras. Ese era el segundo grupo. Y el tercer grupo está en el versículo 4. Otros más decían, para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Es como decir que alguien sea empresario y que diga, mira, ya me comí hasta lo del SAT.
y ahorita el SAT va a venir sobre mí con todo. Ya mi negocio creo que me lo van a quitar, me lo van a cerrar, porque ya ese dinero que era para pagar mis impuestos, ya me lo comí. Y estaban en esa situación, ¿no? Trabajando en el muro. Pero había otro grupo. ¿Cuál creen que sea este cuarto grupo? El de los ricos. ¿Sí? Había otro grupo. Para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero. Luego dice, pertenecemos a la misma familia de los que son ricos, y nuestros hijos son iguales a los de ellos, porque son del mismo pueblo. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Fíjense que estudiando este pasaje, dicen que cuando una familia judía estaba en crisis, preferiría entregar a sus hijos que sus tierras. Y uno pensará, ¿pero por qué? Pero la lógica los lleva a eso, porque si entregan las tierras primero, van a vivir y convivir en familia por un tiempo, pero ya no van a tener dónde producir. Entonces la idea de ellos es, mejor doy mis hijos por un tiempo, en lo que yo trabajo la tierra, produzco y lo rescato. O sea, en la lógica sí cuadraba, pero la palabra aquí cuando dice y entregaban a sus hijos, cuando era con un pueblo extraño, era muy doloroso, porque a la hora de entregarlo, la raíz de la palabra tiene que ver como para prostituirlos. Entonces los más poderosos se aprovechaban de esa situación, ¿no? Entonces la iglesia, vemos aquí que en el pueblo habían 4 grupos, y eran del mismo pueblo de Dios. Habían 4 grupos: los que no tenían nada, los que tenían tierras, los que eran de alguna manera como tipo empresario en nuestra actualidad, y los que tenían la solvencia económica suficiente. A ellos pues estas crisis no les pegó, como pasó ahorita con lo del COVID. Hay personas que, o sea, tenían para 4 o 5 años de COVID sin problemas. O sea, ellos no tuvieron ninguna necesidad ni carencia, hablando en cuestión de alimento. Entonces, esta necesidad los llevó a un abuso interno, ¿sí? Porque los más poderosos se aprovecharon de la necesidad de los que no tenían. Te presto, pero a cambio me das tus tierras, y esas tierras, aquellos ya estaban pues ya seguros de que ya no se les iba a devolver esas tierras, porque no tenían cómo rescatarlas. Y en el versículo 7, en el 6, dice la palabra del Señor: cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a estos nobles y los funcionarios y les dije: ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrarles intereses. Entonces vemos aquí que la necesidad llevó a un abuso interno. Los que económicamente estaban bien se aprovecharon de la necesidad de los que no tenían. Hermanos, y esto es algo para nosotros, de hecho esta porción tiene que ver mucho con la ética, con la moral, sobre todo cómo debe conducirse una iglesia. Nosotros debemos ser luz, debemos ser sal en el trato de otras personas. Miren, en el mundo de allá afuera, en la sociedad, ¿cómo tratan a un campesino, a una ama de casa que anda buscando trabajo? Tú vas con un dentista. ¿Quién le pone el precio al trabajo? Tú al dentista. Le dice una limpieza, 400 pesos.
Ah, pero yo te voy a pagar 2.50. Lo tomas o lo dejas. ¿Es así? Vas con una consulta con un médico y te dice son 700 de la consulta. Ah, no, ¿por qué tanto? Yo te doy 300 si quieres o no. Es ilógico. Ah, pero ¿qué pasa? Viene alguien, oye, ¿no tiene trabajo? No. ¿Y cuánto quieres ganar? No, pues 300 al día. Mira, te puedo dar trabajo, pero te doy 150 si quieres. Bueno, está bien. Los vienen explotando en el mundo de allá afuera. A veces nada más le dan comida. Mira, dinero no tengo, pero te puedo dar comida si quieres. Bueno, está bien, y lo ponen a lavar, trapear, y lo que no hicieron en un año quieren que lo hagan en un día. La limpieza, ¿no? Los explota. ¿Creen que eso es justo delante de Dios? ¿Creen que somos luz? Ah, y entran y ven un letrero que dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ah, son cristianos. En alabanza, en la casa, pero el trato peor que los que no temen a Dios. Pero peor tantito. Platiqué con un albañil que queríamos hacer algo ahí en la iglesia. Dice, ¿es para usted? No, le digo, es para él. Ah, dice, ¿saben qué? No me gusta trabajar con las iglesias. Ah, regatean mucho los hermanos. Y luego ponen de pretexto a Dios. Y sí es cierto, hermano. Ah, hermano, ¿cuánto nos cobra por hacer esto? No, pues tanto. Ah, es para Dios, hombre, hazlo. Y queremos que nos haga un descuento porque es para Dios. Y presentamos a un Dios pobre y miserable. Y así me dijo, no, dice, con las iglesias yo no quiero trabajar, regatean mucho y ponen de pretexto a Dios. Hermanos, si la gente viene sufriendo allá afuera, los vienen explotando, aquí se le tiene que dar un pago justo. Que tengan ese deseo y decir, ay, yo quisiera trabajar en esta iglesia. ¿Cuándo van a tener trabajo? Yo quisiera trabajar con esa familia, con esa persona, por el trato digno. Y Nehemías se molesta. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué abusan? No saben que están perjudicando a su propio pueblo. Hermanos, no debemos aprovecharnos de la necesidad de la gente. Hay personas que tienen que sacar a un familiar de la cárcel, tienen que pagar una cuenta en el hospital, tienen que comprar un medicamento y llegan con una desesperación y dicen, mira, te vendo esto. Y tú sabes su necesidad y dices, pero yo te doy tanto si quieres o no. Y todavía le enseñas el dinero, ¿verdad? Para que, bueno, está bien. Y se lo llevan. Hay gente, hay cristianos de ese tipo que abusa y se aprovecha de la necesidad de los demás. Y vemos que Nehemías nos confronta, ¿sí? La necesidad llevó a un abuso interno. Ahora la lucha ni siquiera es con los de afuera. Ahora los que estaban abusando de sus propios hermanos eran los de adentro. Y Nehemías no dice esto lo vamos a derribar con ayuno y oración. No, él dice esto lo vamos a derribar platicando, confrontando. Esto no necesita oración, esto necesita ir directamente. Esto no puede ser posible. Y me encanta la Nueva Traducción Viviente porque agrega, y me enojé muchísimo, dice, ¿no? Muchísimo. O sea, esto le revolvió las vísceras, ¿no? Se enojó bastante. No le pareció para nada. Dice, están perjudicando a su propio pueblo. Y de pilón se están perjudicando la obra que Dios nos ha encomendado. Y entonces, ¿qué hace Nehemías? Nehemías lleva a una confrontación. Lleva a una confrontación. Y me encanta, aquí están los pasos, si usted quiere confrontar a alguien. Aquí Nehemías nos muestra los pasos de la confrontación. Número 1. ¿Cómo confrontó Nehemías? En primer lugar, él estaba enojadísimo, pero él no habló en su enojo.
Y yo aquí reconozco, ¿verdad? Y ya se lo dije a la iglesia en la otra ocasión, le digo, hermanos, perdónenme si algún momento les he, porque a veces nos enojamos de que no responden como nosotros queremos, y de repente dice, ay, hermano, pues yo les dije esto, ¿no? Y uno habla en el enojo y después te lamentas y dices, creo que me pasé, ¿por qué le dije eso? De mí mejor esperar, y pues no era para tanto, ¿no? Pero cuando hablamos en nuestro enojo, lastimamos, dañamos, y lejos de motivar, lo que hacemos es alejar, ¿no? Y nunca se me va a olvidar algo que yo aprendí de Alib. Una vez en clases, no sé si ya se los conté, pero una vez en clases llegamos y un compañero llegó todo cabizbajo así, y le dice al maestro, ¿por qué vienes así tan cabizbajo? Nada, dice, por el campo. ¿Y qué pasó en el campo? Pues no llegaron todos los hermanos, nada más llegó el 50%. Dice el maestro, ¿y cuánto es el 100%? Pues 12. Y llegó el 50%, pues nada más llegaron 6. Y le dice el maestro, no, pues deberías estar agradecido con Dios, porque esos 6 que fueron de corazón, porque tú fuiste por compromiso. Y sí es cierto. A veces como pastores o como líder de algo, dices yo fui, porque tengo que estar ahí. Pero si no tuviera ese compromiso, a lo mejor vería la repetición de Cruz Azul, ¿no? O algo así, o estaría haciendo otra cosa también. Entonces uno reflexiona, y yo ahí aprendí una gran lección, que los que vienen a la iglesia es porque realmente quieren estar, es porque realmente dispusieron en su corazón estar. Entonces Nehemías lo que hace es entender la necesidad del pueblo. Y entonces lo que hace es confrontar. Pero él no habló desde su enojo, sino que dejó que se pasara el enojo. Y después, ¿qué hizo Nehemías? Ahí dice en la palabra, ¿qué hizo Nehemías? En el 7, 6 y 7. No. Viene hasta en escaleritas. Primero él estaba enojado, pero no habló en su enojo. Y en el versículo 7 dice, después de pensarlo bien. O sea, no habló nada más porque tenía lengua y la soltó. No. Él habló con la cabeza. Él habló desde el análisis del problema. ¿Sí? Pensó. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos confrontar? Pues no hablar en primer lugar desde nuestro enojo con nuestro hijo, hija, con algo. Este principio aplica en todo. No tienes que hablar desde tu enojo. ¿Qué tienes que hacer? Meditar el problema. Fue lo que él hizo. Meditó, pensó en el problema y cómo abordar el problema. En eso pensó. Pensó en todos los puntos, tanto negativos, positivos. Me imagino que se llevó la noche pensando, a ver, se me va a poner al brinco si yo voy a decir esto. No, estos no van a creer, porque él a lo mejor conocía a su gente. Eso es pensar, hermanos, cuando tenemos que abrir nuestra boca y es un asunto delicado, tenemos que pensar y pensar también cómo van a reaccionar nuestros oyentes. No, si yo voy a decir esto, estos se me van a levantar. Y si digo esto, aquellos van a responder de esta manera. Entonces él analiza muy bien la situación, lo medita, y después, ¿qué hace Nehemías?
Primero dejó que se pasara el enojo, lo meditó y luego habló. Muy bien, pero fíjense que no habló con todos, nada más habló con los responsables del problema. ¿Quiénes eran? Los funcionarios nobles. Con ellos habló porque con ellos era el problema. Y él habla. Hermanos, muchas veces cuando hay un problema en la familia, en el trabajo, en la iglesia, no es necesario hablar con todos, a veces nada más con la persona, con los responsables del asunto. Entonces él habla. Después de hablar, ¿qué hace Nehemías? Ya que los confrontó y les dijo: ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrarles intereses. Cuando les piden dinero prestado, entonces convoqué una reunión pública para tratar el problema. ¿Qué hizo Nehemías? Convocó una reunión pública. Hermanos, el liderazgo de Nehemías es tan precioso que cuando él convoca al pueblo, fíjense, primero habla con los que estaban causando daño y después le dice a la comunidad: vamos a tener una reunión. Y les aseguro que muchos que llegaron a la reunión ya iban con algún prejuicio. ¿Ahora qué nos va a pedir? Ya di mi hija, ya me di mi tierra, ¿ahora qué más va a pedir? Algunos ya iban así, con ese prejuicio, ¿no? Cuando en la iglesia a veces, hermanos, fíjense que viene una actividad, ya a ver qué van a pedir, a ver qué va a tocar hacer, ¿no? Pero Nehemías cambia esa idea que llevaban y les dice: ¿saben qué? Se les va a devolver sus tierras. ¿Cómo? Sí, se les va a regresar sus tierras. Los que pagaron con intereses, se les va a devolver ese dinero. Hay los que dieron a sus hijos, a sus hijas como servidumbres, también se les va a regresar. Y entonces Nehemías le regresa al pueblo lo que habían perdido. Ese es el carácter de un buen liderazgo. En la lección pasada vimos cómo él animó, y aquí él vuelve a animar, pero en la otra fue con las promesas de Dios. ¿Sí se acuerdan? Dijo: acuérdense de Dios que dijo esto. Y ahora en esto él es palpable. Les dice: les voy a regresar. Se les va a regresar sus tierras, se les va a regresar sus casas, se les va a regresar sus viñedos, y sobre todo se les va a ejercer autoridad y obtener un beneficio. El liderazgo de Nehemías fue para bendecir, para ayudar a aquellos que no tenían. Y vamos a finalizar leyendo el último capítulo de Nehemías, el último, el 19. Con esto terminamos. Voy a invitar a los que traen la Reina Valera 60 que le den lectura, por favor. Nehemías 5, 19. Y esa es la conclusión, y con eso nos vamos a quedar. ¿Sale? ¿Lo leemos? Reina Valera 60. Acuérdate de mí, para bien, Dios mío.